Hola a todos, un cordial saludo para ustedes en Frier. Hoy estamos hablando de un tema que trasciende todos los sectores y segmentos de la sociedad y es el de los habitantes de calle, que por cierto, pues están viviendo y han vivido una situación especialmente crítica, diríamos que más crítica que la de todos los habitantes de nuestro planeta, porque ellos han tenido que vivir la pandemia del coronavirus, el COVID-19, ahora esta variante Omicron posterior a la Delta en las calles y en una situación prácticamente de vulnerabilidad total. En Colombia se han realizado enormes esfuerzos por atender a esta población que se encuentra en las calles de toda Colombia. Hay que destacar programas como los que se vienen adelantando en la capital del país, donde los habitantes de la calle vienen recibiendo atención muy específica en salud. Igualmente en Medellín se vienen adelantando políticas muy precisas y focalizadas para de alguna manera mitigar el impacto que estas personas viven diariamente, cada minuto del día, en diferentes ciudades del país, también en ciudades del mundo, pero en estos momentos nos estamos enfocando en Colombia. Y para hablar acerca de este tema, saludamos a esta hora del día al doctor Alejandro Cepeda. Él es jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud, porque la buena noticia es que el Ministerio de Salud, el Estado, el gobierno colombiano en Colombia, está adelantando y viene desarrollando una política muy focalizada y enfocada en los habitantes de calle. Esto sin duda alguna de lograr convertirse en política como tal, que logre esta iniciativa desarrollarse y convertirse en una iniciativa real, pues marcará un hito en lo que tiene que ver con la atención a esta población colombiana. Doctor Alejandro, pues mil gracias por este tiempo con nosotros en Frier. Qué gusto saludarle y hablemos inicialmente cómo viene desarrollándose esta política específica para habitantes de calle. Mil gracias por este tiempo. Vale, muy buenos días para ustedes también. Gracias por invitarnos a participar en este espacio. Creo que es muy importante poder contarle a la ciudadanía y al público en general que el Estado colombiano y particularmente el Ministerio de Salud y Protección Social ha venido liderando la formulación de una política pública que integra a 12 entidades del gobierno nacional, de las cuales casi todas tienen competencias o responsabilidades en función de formular programas, proyectos o acciones enfocadas en la prevención de la habitancia en calle o en la atención de las personas que ya habitan la calle y también en generar procesos de articulación y coordinación, porque mucha de la respuesta se tiene que dar de manera articulada y coordinada. Y ese es un factor clave para poder dar una respuesta integral frente al fenómeno de habitancia en calle. Esta política ya lleva varios años en proceso de formulación, hace parte de las responsabilidades que se dieron en el marco de la ley 1641, donde establece que se tiene que formular un plan, que se tiene que formular una política y que se tiene que adoptar precisamente para que las personas que habitan la calle hoy puedan tener unos procesos de atención integral, pero también para prevenir el fenómeno de habitancia en calle, que es una situación que ocurre al interior de las familias, que ocurre al interior de las comunidades y que es prevenible. ¿Sí? Y en esa perspectiva, pues el eje y parte de las acciones que se trabajan en la política es la prevención de la habitancia en calle. Eso es, venimos ya con 2 entidades trabajando. El año pasado ya empezamos a hacer oficial la comunicación del decreto que adoptaría la política nacional y social de habitancia en calle. Claramente por el cambio de la anualidad, nosotros estamos retomando este proceso y hoy estamos en este punto final que es un trámite administrativo donde los jefes de cartera de los diferentes sectores que hacen parte de la política firman para que luego pueda proceder la firma del señor presidente de la República y así convertirse en política que está reglamentada y constituida para que se vuelva de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades, no solamente del nivel nacional, sino del nivel territorial. ¿Creen ustedes que con el nivel de eficiencia y calidad de exigencia que ustedes mismos tienen al interior de este ministerio, antes de finalizar este gobierno, pueda hacer una realidad esta política de habitantes de la calle, doctor Alejandro? Esa es la apuesta y ese es el compromiso que hemos establecido desde el Ministerio de Salud y pues precisamente un compromiso de gobierno que queremos se pueda materializar antes de terminar
este periodo de gobierno. Esperamos y nuestra meta es que a más tardar a junio de este año podamos tener ya el decreto adoptado, es decir, confirma el señor presidente. Confirma el señor presidente. Muy bien, doctor Alejandro. Pues como este es un segmento y un espacio, una entrevista muy focalizada en los habitantes de la calle, FRIER salió a la capital del país, a las calles de la capital del país para localizar y contactar a los habitantes de la calle y contarles que el gobierno está desarrollando una política de salud, una política muy enfocada social, política para los habitantes de la calle. Quisiéramos compartir con usted los pareceres y las inquietudes, las necesidades que ellos tienen. Y vamos a ver lo que dice Hugo en las calles de la capital del país, las necesidades que ellos en estos momentos tienen. Hugo, ¿qué les hace falta en estos momentos a ustedes como habitantes de calle? Salud, dinero y comida. Salud, dinero y comida. El gobierno está pensando en diseñar una política para ustedes. ¿Qué les haría falta? ¿Cómo viven los habitantes de la calle? Reciclando, pidiendo plata, vendiendo cosas. ¿Cómo es un día suyo, Hugo? ¿Qué hace en un día de trabajo usted? ¿O en un día de vida? Reciclando. ¿Reciclando? ¿Y dónde duerme usted, Hugo? Más rápido. Bueno, doctor Alejandro, él se llama Hugo, está en las calles de la capital del país y aquí, como usted ha escuchado y hemos visto, pues él habla acerca de que está viviendo en la calle. Esta política del Estado, ¿qué le diría usted a este habitante? Esta situación de ellos, pues es la de todos. Él está representando en estos momentos a todos los habitantes de la calle de Colombia. La política, ¿qué aspecto contempla en este tema de los lugares donde ellos van a estar? Porque como él acaba de señalar, están viviendo en la calle. ¿Cuál es su mensaje, su llamado, la experiencia? Muchas gracias. Bueno, primero hay que leer la situación y el fenómeno de habitanza en calle de manera holística. Porque la habitanza en calle trae consigo en muchos casos problemas asociados a problemas y trastornos mentales y al uso y consumo de sustancias psicoactivas, al uso y consumo problemático de sustancias psicoactivas. Entonces, si no lo vemos en esa integralidad y a otras situaciones, o sea, esa es una de las dos situaciones o características más fuertes de la habitanza en calle, de las personas que habitan la calle, pero hay otras, por ejemplo, las personas que están en tránsito en la calle, que no necesariamente habitan la calle, sino que por una situación particular están en tránsito. Entonces hay que, en esa visión holística del fenómeno, habría que entender particularmente, por ejemplo, en el caso de Hugo, cuál es la situación particular, si hay algún tipo de problema o trastorno mental, y adicionalmente cuál es el tipo o el nivel problemático de consumo y uso de sustancias psicoactivas. En esa perspectiva, en la integralidad, habría que entender cuáles son las acciones inmediatas que se tendrían que dar, por ejemplo, para poder que él tuviera un lugar digno donde dormir y unas condiciones al alimento dignas, y en esa perspectiva, en un proceso de rehabilitación hacia la inclusión social, cuáles serían esos estándares y cuáles serían esas rutas para poder sacar a Hugo, si es posible, de la habitanza de calle. Entonces, en esa perspectiva, cuando hablamos de la política y que en la política hay dos instituciones del nivel nacional que tienen que aportar en procesos, planes, estrategias y acciones para poder atender el fenómeno de habitanza en calle. Ahora hay muchas instituciones, por ejemplo, pensemos en vivienda, la accesibilidad a vivienda. Si nosotros pensamos en cómo hoy las personas del común acceden a la vivienda, trabajan, acceden a créditos hipotecarios, compran su casa, no es la misma estrategia ni es la misma política para una persona que habita en la calle. ¿Qué condiciones habitacionales tenemos que generar para que estas personas, bien sea por tránsito, puedan tener acceso a sitios de tránsito para dormir, para hospedaje, y en el futuro, por ejemplo, como sucede en Europa, donde se generan unos sitios, unos hospedajes, donde ellos pueden compartir sus lugares de residencia con otras personas y se genera una especie de contratos alternos donde hay un subsidio del Estado para empezar a pagar esos espacios y ellos empiezan a aportar. Entonces ahí, por ejemplo, ya estamos hablando de una ruta de inclusión, porque no le estamos cargando la responsabilidad totalmente en función de poder tener la accesibilidad a estos espacios dignos habitacionales, sino que en la lógica de la inclusión, nosotros empezamos, o se tiene que empezar a generar un proceso integral, no solamente atender los problemas
en su salud mental, muy posiblemente, o trastornos o problemas mentales, atender los problemas de uso y consumo de sustancias psicoactivas y mirar qué otros procesos y recursos tiene la persona para potenciar su inclusión social. Por ejemplo, él habla del reciclaje y que es la forma en que él ha obtenido su sustento, y lo voy a poner entre comillas, para poder estar en la calle. ¿Cómo podemos, en función de esa posibilidad, generar acciones que le permitan a él, en esa labor que hoy está desempeñando y en una lógica de inclusión social, por ejemplo, poder asociarse con otras personas, poder generar unos espacios, poder generar una cooperativa de reciclaje y en esa perspectiva avanzar en una inclusión social para que no solamente pues hoy subsista de eso, sino que en el futuro pues sea la posibilidad de transitar hacia la inclusión social. Eso como un ejemplo, porque creo que cada una de las personas que habitan la calle tienen unas particularidades, tienen una historia de vida que han tenido que llevar, unas situaciones y unos problemas que han tenido que atender y los atendieron de muchas maneras y hoy están habitando la calle de muchas maneras y para ellos la calle es su vivienda, es su hogar, ¿sí? Es su residencia. Y es cómo nosotros transformamos eso que no debería suceder porque en la lógica de los derechos y de la vida digna, pues realmente allí no se le están garantizando protecciones o protección de algunas cosas básicas como, por ejemplo, la salud, la vivienda y la alimentación. Entonces, ¿cómo nosotros como Estado respondemos frente a eso de manera integral? Es parte de lo que la política busca resolver. Perfecto, doctor Alejandro Cepeda. Veamos ahora qué dice Gerson. A Gerson lo encontramos también en un parque de la capital del país. Esta es su experiencia y miremos pues lo que piensa doctor Alejandro Cepeda. Bueno, Gerson, cuéntanos por favor, ¿qué está pasando aquí en la calle? ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué llegaste a la calle? Llegué a la calle por el vicio del alcohol y drogas. Por el vicio del alcohol y drogas. ¿Qué pasaba en tu casa? Pues problemas con mi familia. ¿En qué zona del país? Cazuca, Río, Los Rincones, soy de aquí de Soacha, soy de aquí de Bogotá. ¿Y por qué decidiste irte al alcohol y a las drogas? ¿Qué faltó? ¿Qué ocurrió? Pues me despreció mi padrastro, muchos visajes. Gerson, pero te hirieron el sábado, ¿qué pasó? Un problema y Un problema. ¿Y cómo comes tú? ¿Cómo consigues la comida? Pues rezagando. ¿Rezagando? ¿Qué les hace falta a ustedes los habitantes de calle? ¿Qué le dirían al gobierno? ¿Qué les hace falta? Que nos apoyen. Que les apoyen. ¿Cómo que los apoyen? No sé, con mucho dinero. Con mucho dinero. ¿Y qué solución podría darse a ustedes? Si a ti te ofrecieran trabajo, ¿lo aceptarías? Obvio. ¿Y quisieras rehabilitarte del alcohol? Del alcohol, la droga y que la también, pero es que no hay nadie que le haga, no hay apoyo a nadie. Antes lo menosprecian a uno y quieren que siente más que uno, ¿me entiendes? No tengo cédula, pero me pongo a trabajar. Te pones a trabajar. Listo, Gerson. Gracias, Dios te bendiga. Muy bien, pues aquí tenemos a este habitante de calle y esta pregunta muy puntual acerca de la situación familiar. Doctor Alejandro Cepeda, precisamente, ¿qué papel juegan las familias, el núcleo familiar más próximo a una persona que es vulnerable a la situación de calle, a la condición de calle? ¿Cuál sería su llamado y cuál es la experiencia que ustedes tienen como Estado y como Ministerio de Salud respecto de este tema? Pues que claramente primero el fenómeno de habitancia en calle es un fenómeno prevenible. Muchas de las cosas y muchas de las situaciones que llevan a las personas a habitar la calle están relacionados con conflictos al interior de la familia que generan unos factores no protectores al interior de la familia y eso hace que la persona salga de su núcleo familiar y en muchos de los casos no tiene redes adicionales de apoyo, redes extensas de apoyo y eso es lo que lo lleva a habitar la calle. Entonces, en esa perspectiva, parte de la tarea que tenemos que hacer es no solamente atender a las personas que hoy están habitando las calles, sino prevenir que muchas otras personas lleguen a esa situación. Y eso pasa por nosotros como al interior de nuestras familias, cómo estamos leyendo los conflictos internos que hay al interior de nuestras familias, esos conflictos que a veces también están, voy a decirlo de esta manera, que también consigo traen algún tipo de situaciones problemáticas en materia de consumo
y uso de sustancias psicoactivas, y que al no tener una respuesta articulada, coordinada, desde la parte familiar, pero también desde las redes de apoyo, pero también desde los procesos de atención en salud que se puedan requerir allí, pues hace que las personas al final, al no encontrar un entorno protector favorable que les permita no solamente resolver los conflictos familiares, sino también resolver alguna situación o en su salud mental, bien sea por alguna problema o trastorno mental, que ha derivado por una situación traumática, sino también o posiblemente por el consumo de sustancias psicoactivas, pues llevan a la persona a habitar la calle. Si nosotros trabajamos en esos entornos protectores para que al interior de la familia se puedan establecer estrategias y procesos de resolución de conflictos, pero también se puedan activar rutas frente a la atención de temas en salud mental, pues eso va a prevenir que las personas lleguen a la situación de calle. Solamente estoy dando ejemplos porque al interior de la familia pueden suceder 50.000 situaciones que pueden desencadenar la habitancia en calle. Y en esa perspectiva la invitación es nosotros como seres humanos, nosotros al interior de nuestras familias, ¿qué estamos haciendo para resolver los conflictos? Porque es que al final el fenómeno y las personas que están en las calles tuvieron una familia, tienen una familia, tenían una red de protección y en alguna parte eso se fracturó. Y en alguna parte, al fracturarse esa situación, llevó a que la persona habite la calle. Y hoy no tengo una red de apoyo ni familiar ni comunitaria, y en esa perspectiva la única respuesta que tiene es la que nosotros podemos dar desde la institucionalidad y del Estado, pero esa no es la respuesta que debería recibir la persona de manera inmediata. La respuesta inmediata debería estar en el marco del núcleo familiar y el núcleo y de las redes de protección que hay en su comunidad. Entonces, eso pasa por ahí y pasa también por nosotros como sociedad, reflexionar en torno a qué estamos haciendo al interior de nuestras comunidades y de nuestras familias para prevenir el fenómeno y evitar que muchas personas hoy estén en una situación de calle y tengan que pasar por ser ignoradas como seres humanos, ¿sí? En su integralidad, porque a veces es lo que pasa cuando la persona habita en la calle, se generan unos estereotipos y unos estigmas alrededor de la habitancia en calle y muchos hacemos caso y cuenta que esa persona no está ahí, la evitamos y empezamos a crear unas barreras sociales alrededor de un fenómeno que claramente surge y parte al interior de nuestras familias.